Honestamente estoy bien nervioso de estar aquí. Si alguien tiene el secreto para cómo quitar los nervios, por favor me la pasa, ¿verdad? Después del servicio. Pero entre familia aquí, entre nosotros, estoy bien nervioso. Pero le doy gracias a Dios, ¿verdad? Por mi pastor Andy Gómez, que me da el privilegio de poder predicar esa confianza y a esta iglesia igualmente, hermanos. Es mi iglesia. Los amo a cada uno de ustedes. Desde que yo llegué he tratado de ser lo mejor que pueda en servir, en ayudar, en cualquier área que pueda. Y les doy gracias a ustedes por su fidelidad. Ustedes me animan más. Ustedes me animan tanto que puedo seguir continuando en esta vida cristiana que estoy aquí, ¿verdad? Y gracias, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí a Primera de Reyes 18. Primera de Reyes 18. Normalmente cuando me toca predicar, normalmente digo un chiste de la suegra, pero honestamente llegando al carro, no sé qué hizo Dios, se me olvidó el chiste. Si me recuerdo del chiste después del servicio lo cuento, ¿ok? Pero ahorita se me olvidó. Pero aquí vamos a mirar Primera de Reyes 18, 29. Bueno, vamos a comenzar. Increíble historia que encontramos aquí en la palabra de Dios, ¿verdad? Elías y los profetas. Aquí miramos a este hombre Elías que se encuentra al borde de la muerte y de la vida. El rey Acab ruina todo el pueblo por orden de Elías. Ahora Elías aquí se acerca al pueblo poniendo su fe en Dios, que Dios se iba a manifestar al pueblo de una manera extraordinaria. Si sabemos un poquito de la historia, tal vez Elías está un poquito frustrado porque mira la maldición en la tierra, la sequía que Dios había traído a la tierra, la maldición, y sabe Elías la razón por qué vino esa maldición en la tierra. El pueblo estaba adorando a los dioses Baales, no estaban siguiendo los mandamientos de Dios, y aquí está Elías y reúne a todo el pueblo. Y bueno, aquí pues, está poniendo su fe en Dios, que Dios obre de una manera milagrosa a través del pueblo. Sabemos la historia que a través de los años el pueblo se había apartado de Dios. Y Elías los trata de retar en seguir a Jehová. Miramos eso en versículo 21 de Primera de Reyes 18. Dice lo siguiente: y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Ahora tenemos que entender esto, que el pueblo estaba un poquito confundido, y la razón por qué estaba confundido es porque tenía un líder bien débil. El rey Acab era un rey que era débil, no sabía en quién servir, y por consecuencia el pueblo estaba perdido, no sabía en qué dirección ir. Y por eso viene Elías aquí, dice: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? El pueblo estaba entre si Jehová es Dios o si los Baales son Dios, y había una parte diciendo: mira, yo sé que Jehová es Dios, y otra parte diciendo: no, estás mal, es que los Baales son Dios. Y aquí Elías los reta, y después dice: si Jehová es Dios, síguele, y si Baal, ir en pos de él. Y noten esta frase, dice: y el pueblo no respondió palabra. El pueblo estaba confundido en quién servir, realmente no conocían a Dios en una manera real. Y el pueblo de Dios se había apartado de Dios por dos razones. La primera razón era por el débil liderazgo del parte del rey Acab. El rey Acab era un hombre que no tenía convicciones, ¿verdad? Él tomó el reinado, y en vez de decir: wow, qué privilegio es ser rey, ¿verdad? Rey sobre el pueblo de Israel, era un hombre débil que realmente no tenía convicciones y siguió en pos de dioses ajenos. Esa fue la primera razón por qué el pueblo se había apartado. La segunda razón por qué se había apartado el pueblo era porque estaba escuchando el consejo de su esposa Jezebel. Básicamente era un mandilón, ¿verdad? Se casa con esta muchacha, y en vez de atraerla a su Dios, ella la trae a su Dios. Y eso miramos allí, el pueblo se había apartado tanto de Dios que la normalidad era adorar a este Dios llamado Baal, que realmente no escuchaba las oraciones de ellos. Vamos a Primera de Reyes 16, 29. Aquí miramos el comienzo del reinado de Acab. Primera de Reyes 16, versículo 29. Versículo 29 de Primera de Reyes 16 dice lo siguiente: comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaban antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados
de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Y quiero que pongan atención al versículo 32. Dice, y hizo altar a Baal. Hizo altar a Baal. Bueno, voy a orar y vamos a entrar aquí al mensaje. Padre, bendice, Señor, esta noche el mensaje, Señor, que se va a predicar. Es obvio que es su mensaje, Padre. Quítame a mí como hombre, como carne, Señor, y deja que el Espíritu Santo haga la obra. Bendice al pueblo de Dios aquí, Señor. Bendice a nuestro pastor en México. Señor, manténlo seguro, Señor, y Señor, animado, Señor, en fuego por Dios. Se lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Esa frase es bien importante. Hizo altar a Baal. Ahora, quiero que noten esto. Elías, en el capítulo 18 que acabamos de leer, dice que Elías tenía que arreglar el altar arruinado para que Dios una vez pudiera manifestarse al pueblo. Y la razón por qué el altar de Dios estaba descuidado era porque el rey Acab había edificado un altar a Baal. Y este hombre perverso había traído la atención del pueblo hacia lo falso, y poco por poco se estaba descuidando el aquel de donde realmente venía la bendición de Dios. Y iglesia, esta noche quiero decirle que hay altares fundamentales en la vida cristiana de donde fluye la bendición de Dios, de donde atrae la presencia de Dios en nuestro ministerio, que si no tenemos cuidado nos enfocamos con los altares de este mundo, los placeres, lo material, lo de fuera, las riquezas de este mundo, la fama, el trabajo, el lograr una carrera, y por poco los altares de Dios en nuestras vidas se van arruinando, y que llegamos al punto donde todo parece estar bien, pero sin la presencia de Dios en nuestra vida. Eso es el temor más grande de mi vida, comenzando el ministerio y sin la presencia de Dios en mi vida. Y lo que pasa es que cuando nuestros hijos crecen sin el conocimiento real de Dios, sí saben quién es Dios, pero no crecen con una relación con Dios por los altares que uno pone en vez de los fundamentales altares que un cristiano debe tener. Y después esos hijos crecen y se desvían de los caminos, y uno como padre trata de traerlos para atrás. Hey, mi hijo, sirve a Dios, ve a la iglesia. Y ellos nos puntan el dedo y dicen, bueno, yo miré que a través de los años tú tienes un altar arruinado allá, y tú pusiste un altar mundano sobre los altares fundamentales de la vida cristiana. Dice, ¿cómo me vas a decir a mí seguir? ¿Cómo vas a decir tú a mí seguir en pos de Dios si tus altares están arruinados? Tengo un hijo de 9 meses, hermanos, y sabemos aquí todos tenemos hijos, la mayoría de nosotros, y lo estoy mirando crecer, y ya se está poniendo más vivo, anda fijando en todas las cosas que hace, y me da temor y me da convicción, porque yo digo, man, tengo que caminar con Dios, y en mi mente, vez tras vez, días tras día, yo juego esa jugada en mi mente. Man, ¿qué pasa si mi hijo un día se aparta de los caminos de Dios? ¿Me va a mirar a mí como hipócrita, o va a mirar que sí, mi padre es real y voy a seguir en pos de Dios? Hermanos, y debemos enfocarnos en esos altares fundamentales. Aquí miramos que para la presencia, la bendición de Dios llegar para atrás al pueblo de Israel, para que Dios se pudiera manifestar a Israel, dice la palabra de Dios que Elías tuvo que arreglar el altar arruinado, ¿verdad?, por el rey Acab, ¿verdad? Porque años atrás, cuando se casó con esta mujer Jezabel, dice que hizo altar a Baal, quitó el desenfoque de Dios al pueblo de Israel. Ahora el pueblo de Dios sabía que era un altar. Aquí en esta historia el pueblo de Israel sabía que era un altar. La palabra altar en hebreo es la palabra mizbah, que significa lugar de sacrificio. Y miramos vez tras vez en la Biblia hombres que edificaron un altar. Vamos a Génesis capítulo 8 versículo 20. Miramos allí estos hombres que edificaron un altar para Dios. Génesis capítulo 8, versículo 20 dice lo siguiente. Génesis 8, versículo 20. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio, de toda ave limpia, ofreció holocausto en el altar. Aquí miramos este hombre llamado Noé, que edifica un altar después del diluvio, después de que Dios hace una obra milagrosa en el mundo. Aquí sale del arca Noé y comienza a edificar un altar, y dice que Jehová se complació tanto del altar que Noé hizo, y el sacrificio que él hizo, que hizo un pacto con Noé, y dijo, ya no más voy a destruir al ser humano de la faz de la tierra, porque edificó a Noé un altar.
Más adelante, Génesis 12, vamos a Génesis capítulo 12, miramos otro hombre que edificó un altar a Dios. Génesis 12, versículo 7, dice la palabra de Dios lo siguiente: y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, a quien le había aparecido. Versículo 8, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová y invocó el nombre de Jehová. Y otra vez aquí el llamamiento de Abraham, después de que Dios le dio una promesa a Abraham, le mostró todo el futuro que iba a hacer con Abraham. Abraham hace un altar porque ahí se le apareció a Dios en la Biblia. Lo que estoy tratando de agarrar es que los altares eran bien importantes, especialmente los altares que hacíamos hacia Dios. Génesis capítulo 26, vamos más adelante y en la Biblia miramos a otro hombre en la Biblia que hace un altar. Génesis 26 y versículo 24, miramos lo que la palabra de Dios dice allí. Versículo 24 dice, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre. Ahora note la diferencia grande que hizo Abraham. Isaac sabía que su padre había edificado altares y él mismo está en los mismos pasos que su padre y Dios puede bendecir su vida. Y mira que dice, yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó ahí un altar y invocó el nombre de Jehová y plantó ahí su tienda. Ahí dice, abriendo allí los siervos de Isaac un pozo. Hermanos, aquí miramos a Isaac, el hijo de Abraham, que él igualmente edifica un altar. Y yo digo, tal vez su padre Abraham tuvo un impacto sabiendo que la bendición vino a su padre a través de estos altares, estas promesas que Abraham, su padre, hizo hacia Dios. Y él mismo hace lo mismo. Y dice la palabra de Dios aquí que Dios dice, yo estoy contigo y te bendeciré. ¿Verdad? Qué bendición son los altares. Pero miramos para atrás en la historia de Primera de Reyes 18. Acab provoca la ira de Dios por edificar altares falsos a un Dios falso, en que Dios levanta a un hombre llamado Elías para predicar en contra del pecado del pueblo. Ahora Acab había edificado estos falsos altares y Dios no se complace de él y trae una maldición en la tierra. Y es por la primera vez en la historia de la Biblia es que miramos a este hombre llamado Elías, en que Dios lo levanta. Y vamos a Primera de Reyes 17, aquí es donde miramos que entra este hombre llamado Elías. Versículo 1 de Primera de Reyes 17. Versículo 1 dice, entonces Elías tesbita, que era de los moradores de Galad, dijo acá, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Ahora, esta maldición vino a toda la nación por Acab y el pueblo de Dios olvidarse de Dios. Después vemos unos años después que Acab sigue en los mismos pasos, no pensando que era su culpa, pensando que está todo bien, que está haciendo todo lo correcto, sirviendo a Baal a pesar de toda la sequía que hay en la nación. Él piensa que está haciendo bien y otra vez se le aparece Elías. Y es donde miramos a Primera de Reyes 18. Brinquemos a Primera de Reyes 18 y versículo 17. Miramos qué dice la palabra de Dios aquí. Primera de Reyes 18, 17, y miramos, dice, cuando Acab vio a Elías, recuerde, años atrás Elías se le apareció en capítulo 17 y le da la maldición, y después, años después, en capítulo 18, se le aparece otra vez y le dice, cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Ahora mira la arrogancia de este rey Acab. Él sabía que él estaba edificando altares al Dios incorrecto, pero él todavía le echa la culpa al hombre de Dios. Dice, tú eres el que turbas a Israel. Y versículo 8, y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Aquí es donde entramos a lo que estamos leyendo al principio, ¿verdad? Elías le dice a Acab, dice, es tu culpa la razón por qué está la maldición. Tú estás sirviendo a los dioses equivocados. Y muchas veces en nuestra vida cristiana debemos de cuidarnos, hermanos, de no enfocarnos en los dioses de este mundo. Y muchas veces los dioses de este mundo pueden ser trabajo. Nos enfocamos más en el trabajo que las cosas de Dios. Y en vez de decir no, al trabajo, no, tengo que ir a la iglesia, dice, no, si me deja tiempo, entonces voy a la iglesia, ¿verdad? Y lo estamos haciendo altares al trabajo. Nos hacemos altares
al dinero, y tenemos que tener mucha cuidado como cristianos en no hacer eso, porque después viene la maldición de Dios en nuestra vida. Bueno, brinquemos allí donde leímos al principio. Elías reúne a todos y les da un reto. Y ya leímos el reto en versículo 21. Dice, si Jehová es Dios, seguirle, y si Baal, ir en pos de él. Y el pueblo no respondió nada. Brinquemos al versículo 24. Y mira el reto que hacen. Dice, invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que responderé por medio del fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Ahora aquí están jugando un reto, ¿verdad? Están diciendo, mira, si Jehová es Dios, ¿verdad?, entonces vamos a servir a Dios. Pero si Baal es Dios, entonces vamos a servir a Baal. Y lo que pasa es que estos profetas se comienzan a preparar, porque ellos piensan que Baal va a responder a través del fuego. Y miramos en versículo 27 lo que pasa a continuación. Versículo 27 de 1 Reyes 18. Dice, aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritar en alta voz, porque Dios es. Quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay quien despertarle, ¿verdad? Ahora Elías está mirando el verdadero Baal, ¿verdad? Un Dios falso que no puede escuchar, y de hecho se comienza a burlar de estos profetas, diciendo, mira, tal vez está dormido y nadie lo puede levantar, ¿verdad? Tal vez va de largo camino, está cansado, no quiere responderlos, y los sigue humillando, ¿verdad? Y cuando el pueblo o estos profetas escuchan que Elías los está humillando, ellos con más energía hacen más para provocar a su Dios Baal. Y miramos versículo 28, ¿qué dice? Después de que Elías hace chiste de ellos, dice, y ellos clamaban a gran voces, versículo 28, y se asajaban con cuchillos y lancetas conforme a su costumbre, hasta correar la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Y esto me lleva a esto: muchas veces edificamos altares en este mundo pensando que eso nos va a dar la solución para nuestros problemas, pensando que trabajo más y no tengo que ir a la iglesia, o hago esto y no tengo que ir a la iglesia porque la solución para mi problema es aquello. Pero la realidad es que cuando se meten en problemas, esas cosas que uno está siguiendo no va a ser la solución para sus problemas. La única solución para nuestros problemas es Dios. El único que trae la solución a todos nuestros problemas, a todo nuestro afán, a todas nuestras angustias, es nuestro Señor Jesucristo. Y aquí miramos que Elías comprueba esto, pero antes de mirar el fuego de Dios descender sobre el pueblo, Elías ya sabe que Jehová es Dios. Él ya sabe que Dios se va a manifestar en esta ocasión. Él ya sabe que los Baales eran profetas falsos, y él ya sabe que Dios iba a hacer algo increíble a través de esta situación. Pero antes de que él pueda comprobar eso, Elías hace algo bien importante. Versículo 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Es aquí, iglesia, es aquí en este altar de Dios donde puede fluir la bendición de Dios en nuestras vidas. Es en estos altares fundamentales donde puede descender el fuego de Dios en nuestros ministerios. Es aquí donde uno recibe el poder de Dios. Altares fundamentales de la vida cristiana. Y aquí es donde voy a entrar, ¿verdad? Altares fundamentales de la vida cristiana. Hay ciertos altares fundamentales en la vida cristiana que uno como cristiano tiene que cuidar. Si no nos cuidamos, nos enfocamos en otras cosas, y lo que pasa es que esos altares se van arruinando porque nos enfocamos en poniendo otros altares a los Baales del mundo en vez del altar de Dios. El primer altar como cristiano que es fundamental para la vida cristiana es el altar de la palabra de Dios. El altar de la palabra de Dios. Sabes que el hombre y la iglesia están buscando mejores métodos, maneras de hablar mejor, tener más carisma, pero la vida cristiana nunca se ha tratado del hombre y qué grande es él, sino qué grande es Dios. Y Dios usa su Biblia para edificar nuestras vidas, nuestros ministerios, nuestras iglesias. Y ha pasado que nos comenzamos a enfocar en cosas de fuera en vez de la palabra de Dios, y pasa días, pasa semanas, pasa meses sin leer la Biblia, sin establecer este altar, y que pronto, tarde o temprano
lo miramos arruinado allá en la esquina, este altar de la palabra de Dios. Hermanos, tenemos que comenzar a arreglar este altar de la palabra de Dios. Hay muchos cristianos que han parado de leer su Biblia, comenzaron bien el año, pero ya se olvidaron de su lectura bíblica. Hermanos, si estamos así en tiempo, es tiempo de regresar y arreglar este altar de la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Verdad? Es triste que muchos tienen este altar arruinado, ¿verdad? Y no podemos ver la bendición de Dios, no podemos mirar el poder de Dios, el fuego de Dios descender hasta que nosotros arreglemos este altar. Hermanos, la palabra de Dios es un libro especial, es el libro dado al ser humano para que uno pueda comer las palabras de vida que vienen de Dios. Vamos a Hebreos capítulo 4, Hebreos capítulo 4 y versículo 12, versículos famosos que hemos conocido a través de los años. Hebreos 4, 12, mira lo que dice la Biblia acerca de la Biblia. Hebreos 4, 12 dice lo siguiente: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y hermanos, sigue siendo viva. Uno puede leer esta Biblia y le va a dar vida, hermanos. Mira, estás angustiado, tienes problemas, métete la Biblia, te va a dar vida. No busca la solución para tu problema, no lo vayas buscando en los altares de los bares allá afuera, búscalo en la palabra de Dios. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Tienes un problema de tu corazón de pecado? Bueno, métete en la palabra de Dios y vas a ver cómo te corta el corazón y te cambia, te transforma. Hermanos, gloria a Dios que Dios me pudo salvar a mí, gloria a Dios que te pudo salvar a ti y te pudo salvar a través de la palabra de Dios. Gloria a Dios por eso. Segunda de Timoteo capítulo 3. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Miramos lo que dice la palabra de Dios allí. Segunda de Timoteo 3, versículo 16. Segunda de Timoteo 3, 16. Dice lo siguiente: toda la escritura es inspirada por Dios. Hermanos, eso sigue siendo real. Toda la escritura es inspirada por Dios. No hay nada en este libro que no es inspirado por Dios. Las palabras que usted lee de este libro son las mismas palabras que Dios quiso que nosotros tengamos. Dice, y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, unas veces yo me siento como un mal padre. Yo digo, ¿qué le voy a enseñar a mi hijo? Y me meto la palabra de Dios y es como el Espíritu Santo me habla y dice, tú no tienes que enseñarle de ti, nomás enseña la palabra de Dios y la palabra de Dios va a hacer la obra en él. Muchas veces como capitán de ruta yo me sentía como el peor capitán, y otra vez el Espíritu vez tras vez me hablaba y dice, tú no necesitas que enseñarle qué grande eres, tú nomás necesitas que predicar la palabra y la palabra va a hacer el trabajo en esa ruta. En nuestras escuelas dominicales lo que va a hacer la diferencia no es su habilidad de hablar, no es su carisma, no es que guapo es la palabra de Dios que transforma las vidas en nuestros ministerios, en nuestras iglesias. Otra vez dice, toda la escritura es inspirada de Dios y útil para todo trabajo en el ministerio, hermanos. Usted no necesita que enfocarse en libros de este mundo, no necesita que buscarte en los métodos que los hombres de este mundo enseñan. Usted nomás métase en la palabra de Dios y el Espíritu Santo le va a enseñar el camino correcto, cómo dirigir un ministerio. Salmos 12, miramos ahí, Salmos capítulo 12, versículo 6. Salmos capítulo 12, versículo 6, miramos lo que dice la palabra de Dios aquí. Salmos 12, versículo 6 dice, las palabras de Jehová son palabras limpias. Hermanos, y gloria a Dios que son palabras limpias. Hermanos, yo soy pecador, no soy perfecto. Y ustedes igualmente son pecadores y no son perfectos. Pero gloria a Dios cuando hay pecado en mi vida. Y si quiere entrar pecado en mi vida, yo puedo ir a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios me limpia, me purifica. Porque primeramente las palabras de Dios son limpias. Aquí dice, las palabras de Jehová son palabras limpias como plata refinada en horno de tierra, purificadas 7 veces. Tú, Jehová, las guardarás de esta generación los preservarás para siempre. Hermanos, gloria a Dios que a través de los años Dios ha preservado su palabra de Dios aquí en esta Reina Valera 1960. Gloria a Dios por eso, hermanos. No necesitamos otra Biblia, no necesitamos tradiciones nuevas de la Biblia, no necesitamos cambiar el libro, no necesitamos que ir con los testigos de Jehová y buscar sus revistas. Solamente
entrar en la palabra de Dios. Tenemos el libro perfecto aquí delante de nosotros. ¿Por qué? Porque dice las palabras de Jehová son palabras limpias. Gloria a Dios por eso, hermanos. La Biblia me enseña a no pecar contra Dios igualmente. Salmos 119, Salmos capítulo 119 y versículo 11. Miramos lo que dice la palabra de Dios ahí de sí mismo. Dice, en mi corazón, lo voy a leer ahí adelantada, Salmo 119, versículo 11, dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Vamos, gloria a Dios que yo puedo guardar la palabra de Dios y me guarda de pecado. ¿Verdad? Es triste cuando miramos cristianos caer en pecado. Es triste y los amamos y queremos ayudarle, pero la tristeza viene atrás de una raíz que paran de leer su Biblia. Porque a través de los años arruinan ese altar de la palabra de Dios. Y para el tiempo que pecan y dicen, ¿por qué caí en pecado? ¿Por qué pasó esto? Bueno, es que el altar estaba arruinado. Y Elías sabía eso con el pueblo de Israel, que el altar de la palabra de Dios estaba arruinado. Se habían desamparado de los mandamientos de Dios y tuvo que ir y arreglar ese altar. Hermanos, si queremos mirar la bendición de Dios, el poder de Dios fluir en nuestros ministerios, en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, en nuestros hijos, tenemos que seguir edificando este altar de la palabra de Dios. Juan capítulo 6, versículo 66. Juan 6, 66. Juan 6, 66, miramos aquí que dice la palabra de Dios. Dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Hermanos, vez tras vez yo digo, ¿cuál otro libro puedo leer? No hay otro libro que puedo leer. ¿Por qué? Porque en este libro están las palabras de vida eterna. Hermanos, no necesitamos otro libro. Sí, yo entiendo que hay buenos libros de buenos hombres que han escrito y no estoy hablando en contra de esos, pero muchas veces nos enfocamos en esos libros en vez de la palabra de Dios. Nomás enfócate en la palabra de Dios y vas a ver cómo tu ministerio cambia, cómo tu matrimonio cambia, cómo sus hijos cambian. El altar de la palabra de Dios. Segundo altar, hermanos, que yo miro que a través de los años cristianos han dejado arruinar es el altar de oración. El altar de oración. Y yo sé que es simple, cosas fundamentales que ya conocemos, hermanos, pero tan simples que son las más difíciles para guardar. La palabra de Dios, todos sabemos que debemos de guardar ese, pero es lo más difícil hacer. Y aún hay tantos cristianos que no leen la palabra de Dios. Ahora el altar, número 2, el altar de la oración. Las iglesias se han enfocado en mucha música, pensando que son espirituales, conciertos que se miran mundanos. Se han enfocado en grupos de hablar, pensando que eso va a ayudar. Pero aparte de la palabra de Dios, hemos descuidado nuestro tiempo de oración con Dios. Hay tantas encuestas que dan en las iglesias de cuánto tiempo pasan los cristianos en la iglesia y por semana. Es increíble cómo a la mayoría de cristianos pasan menos de 30 minutos orando. Hermanos, muchas veces pasamos meses sin orar. Oramos por la comida y pensamos que con eso es suficiente. Ya hice la oración. Muchas veces oramos por cosas tan sencillas, pero ya no se ve cristianos pasar noche con Dios. Ya no miramos capitanes clamar por el poder de Dios en sus rutas, en sus escuelas dominicales, con sus niños, por sus jóvenes. Y es obvio que ya no está esa pasión para decir, Señor, aquí estoy, úsame. Pero eso solamente viene pasando tiempo con Dios en oración. Hermanos, ¿se acuerda de aquellos capitanes del ayer que llenaban sus autobuses, pero atrás de la cena pasaban noches enteras orando por sus rutas? ¿Se acuerda de esas iglesias del ayer que se llenaban y las bancas ya no cabían en esas iglesias, pero atrás de la cena eran hombres que pasaban noche con Dios para obtener el poder de Dios? Y es triste que en vez de ir para arriba estamos mirando nuestro cristianismo ir para abajo. Y hermanos, gloria a Dios que nosotros servimos en una iglesia bien enfocada en fuego y me da alegría por eso. Y eso no es en contra de ustedes, pero es una amonestación de seguir componiendo este altar, de seguir teniendo este altar como fundamental en nuestras vidas, el altar de orar. Hermanos,
¿Se recuerda antes cuando éramos así, llenamos los buses llenos de autobuses? ¿Se recuerda aquellas noches pasar por las calles y decir, Señor, haz algo en mi ruta, Señor, haz algo en mi escuela dominical? ¿Qué ha pasado con esos cristianos? Bueno, han dejado el altar arruinado de oración. Se han olvidado pensando que con nomás pensar que Dios va a hacer algo grande, Dios va a hacer algo grande. Y tal vez Dios en su misericordia hace grande, tal vez así. Pero no miramos el poder completo de Dios en nuestro ministerio porque hemos parado de orar. Hermanos, en Mateo 21:12, no tienen que ir allí, pero se les voy a dar la cita. Mateo 21:12 dice, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo, escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Casa de oración será llamada, hermanos. ¿Qué ha pasado con esas casas de oración? Ya no llegamos a las juntas de oración pensando que el poder de Dios va a estar allí, pero nunca va a llegar porque hemos arruinado este altar. Pero miramos, ¿verdad?, que el pueblo de Dios se había olvidado de orar a Dios, se había olvidado de sus mandamientos, la palabra de Dios, se había olvidado de invocar al Dios real, y miramos que los profetas, en vez de orar, adorar, aclamar al Dios verdadero, se estaban cortando, clamando a los Baales que nunca van a escuchar. Y hermanos, y Elías les mostró el ejemplo, dice, ustedes están clamando al Dios equivocado, mira, deja enseñarles que voy a clamar a mi Dios verdadero, Jehová Dios, y vas a mirar cómo hace la obra. Y Elías clama y miramos el fuego de Dios descender sobre el pueblo en Primera de Reyes capítulo 18. Pero todo eso vino por clamar a Dios. Hermanos, el altar de oración. Ya tengo que terminar tristemente, pero aquí vamos a ir al número 3, el tercer altar fundamental de la vida cristiana que debemos de mantener y no descuidar, de dejarlo arruinado, es el altar de servir. El altar de servir. El cristiano se le ha surgido a través de los años que me tienen que servir a mí. En muchas iglesias miramos así cristianos. Bueno, yo vengo a la iglesia para que me sirvan a mí, ¿verdad? Y yo no sé de dónde viene esa idea, ¿verdad? Los siervos de Dios se han vuelto orgullosos, los cristianos se han vuelto sensibles, que si no me sirven a mí, ya no vengo a esta iglesia. No sé de dónde vinieron no sé de dónde agarraron esa idea, pero esa idea no es bíblico, hermanos. La palabra de Dios dice que nosotros somos siervos, estamos aquí para servir. Dios nos salvó para ser siervos. Es aquí donde viene la bendición de Dios, es aquí donde nuestro Dios puede usarnos, es aquí donde Dios se manifiesta en nuestra vida cuando nosotros nos convertimos en siervos. Gloria a Dios por nuestro pastor Gómez, hermanos. Yo amo a ese hombre, hermanos, y yo paso mucho tiempo con él y algo que yo he mirado es que ese hombre es un siervo. Es un siervo y él quiere enseñar a todo el mundo la definición de qué es un cristiano, y por eso comenzó una conferencia de siervos para enseñar que somos siervos, hermanos. No sé de dónde vino esa idea de que los cristianos todos tenemos que servir, el pastor tiene que servir a toda la gente. Y sí, de hecho el pastor sirve a la gente, pero nosotros también somos llamados a ser siervos. Vamos a Mateo capítulo 20 y miramos aquí la discusión que los discípulos tenían entre ellos. Mateo 20, versículo 20, miramos lo que dice la palabra de Dios. Y de hecho el pastor Parada dice algo, dice, el cristiano que no sirve, no sirve. Hermanos, y sigue siendo verdad eso, el cristiano que no sirve, no sirve. Mateo 20, versículo 20 dice lo siguiente: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos mis hijos míos, el uno a tu derecha, el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondió, dijo, no sabéis lo que pidéis. Aquí ella está diciendo, mira, yo quiero que todos sirvan a mis hijos. Y Jesús la mira y le dice, tú no sabes lo que estás pidiendo. Y después dice, ¿podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos les dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentarnos a mi derecha, a mi izquierda, no es mío darlo, sino aquellos para quien está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron eso, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándoles,
Dijo, ¿sabéis que los gobernantes de estas naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestades? Pero noten lo que dice. Mira, está comparando dos cosas. Mira, dice, en el mundo así es. Los reyes quieren que todos los sirvan, ¿verdad? Los artistas, toda esa gente famosa, todo lo que ellos quieren es sírveme, sírveme, sírveme. Esa es un principio del mundo, pero no es el principio del cristiano. Y aquí Jesús les dice, más entre vosotros, versículo 26, no será así. Nota cómo le dice, no será así. Y después dice, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y sigue siendo verdad, hermanos, porque es palabra de Dios. Si usted quiere hacerse grande en la iglesia, usted va a ser el servidor de todos, ¿verdad? Porque el cristianismo no servimos como el mundo sirve, como el diablo sirve, que todos deben de servirnos a nosotros. Nosotros, los más grandes, debemos servir a otros. Versículo 27 dice, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. A través de los años hemos mirado tantos cristianos orgullosos que quieren tomar el lugar primero, quieren tomar el show, quieren tomar la posición, decir, mira, yo quiero estar allí, yo quiero estar allí. Y Jesús dice, bueno, el que quiera ser primero, ¿verdad?, será vuestro servidor. Amados, si sigue siendo verdad, si usted quiere servir, si usted quiere ser líder, usted tiene que mostrar el ejemplo de servir. Gloria a Dios que tenemos un pastor con convicción, que el que quiera servir en nuestro ministerio tiene que ir a ganar almas. Esas son las marcas de un servidor. El que quiera enseñar una escuela dominical tiene que ir a ganar almas, tiene que estar presente. ¿Por qué? Porque viene de este principio que el que quiera ser primero va a ser vuestro servidor. Y si vamos a tener liderazgo, vamos a tener que enseñar el ejemplo al mundo que somos servidores. Versículo 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Mira, noten esto. Si nuestro Señor Jesucristo no vino para ser servido, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿cuánto más nosotros? ¿Verdad? Dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate para muchos. Hermanos, el cristiano no tiene derecho de pedir nada porque somos siervos. Pero es interesante que la bendición viene cuando nosotros servimos, sin pedir a Dios. ¿Ha notado eso? Que los siervos de Dios ni aún piden, pero Dios les da, porque son servidores. Cuando Elías arregló el altar, después dice la palabra de Dios que descendió el fuego de Dios al pueblo. Hermanos, si tenemos altares arruinados y no miramos el fuego de Dios en nuestra vida, es porque no lo hemos compuesto. Es interesante, ¿verdad?, cómo Elías lo compuso y después vino el fuego de Dios. Hermanos, hay tantos cristianos que tienen esos altares arruinados y es tiempo de pasar tiempo con Dios y decir, you know what, Señor, yo voy a arreglar estos altares porque yo quiero ver la bendición de Dios en mi vida. Yo quiero ver el poder de Dios, yo quiero ver ese fuego. Yo no sé quién está aquí, pero que no desea eso, pero yo sé que yo deseo eso. Digo, Señor, yo no quiero dejar este altar de la palabra de Dios. Yo no quiero dejar este altar de orar. Yo quiero pasar tiempo contigo. Señor, yo quiero tener este altar no descuidado de servir. Yo quiero tener estos altares bien hechos, fundamentales en mi vida, para que yo pueda ver el fuego de Dios en mi ministerio, en mi vida, con mi esposa, con mis hijos, entre los hermanos. Vamos a orar y yo creo que es tiempo de tomar cuentas con Dios y pedirle a Dios, Señor, perdón que he descuidado estos altares, Señor. A través de los años no he mirado tu bendición en mi vida como debe de ser. Señor, a través de los años escucho hablar de grandes cristianos, Señor, que hablan de la bendición de Dios, pero realmente no la he visto como ellos hablan. Tal vez es porque tenemos altares arruinados. Vamos a tomar el tiempo aquí para pasar tiempo con Dios y tal vez pedirle perdón a Dios. Sí, Señor, es cierto, yo he descuidado el altar de la palabra de Dios. Señor, es cierto, yo no he orado como antes y ese altar se mira bien triste, se mira arruinado. Con razón no puedo ver la mano de Dios obrar en mi vida. Señor, no he servido como usted quiere. Señor, ese altar está bien arruinado, lleno de hierba, Señor, lleno se está cayendo, Señor. Es obvio por qué no miro la bendición de Dios en mi vida.
Tal vez hay unos aquí que dicen, bueno, yo he tratado de hacer eso, y gloria a Dios por eso. O sea, sigan adelante, no se descuiden, porque el diablo es diablo y nos ataca todos los días para que nosotros descuidemos de esos altares. Voy a dar aquí el púlpito al hermano Pepe.